a mi vez un concepto para el desarrollo de esta mañana, que es el concepto para mí fundamental de la errancia, el concepto de la errancia. Gran parte de nuestros literatos y políticos han vivido la experiencia de la errancia. No es lo mismo que un exilio, es un exilio voluntario. Pero no voy a desarrollar este tema abstracto antes de ponerlos frente a lo empírico. Y lo empírico consiste entonces en que voy a mostrarles una serie de lo que llamaríamos políticos intelectuales, que los ha habido, o pensadores para el campo de la política, y literatos, creadores de novelas, de poesía, de relatos que tienen también un contenido político. Dos familias, literatura y sociología, como lo han presentado estupendamente las personas que me han precedido. Me olvidé de hacer una pregunta al doctor que estaba antes que yo, que era sobre el tema de por qué Jorge Basadre, el gran historiador, decía por Arequipa ha sido durante el siglo XIX una pistola apuntando al corazón de Lima. Eso era para un desarrollo, lo hemos conversado afuera, pero no me dijeron que podíamos continuarlo desde ese tiempo. Yo quisiera pedirles algo, porque personal e importante, ya que hablamos que del tema de la errancia significa movimiento, libertad. Yo les rogaría que se acerquen, estemos más cerca, no importa que seamos muchos o pocos, que por favor acérquense un poco, estaríamos mejor que los que están sentados al fondo, que me temo por los problemas acústicos no se pudiera terminar. Les invito a venir más adelante. Lo haremos más íntimo, más sala de lectura y de conversación. Muchas gracias. Siempre habrá un rebelde y una rebelde, la felicito, pero si te quiere usted quedar al fondo, no hay ningún problema. Después de todo estamos en la equipa, ¿no? Por eso no se los voy a contar con la conferencia. Yo tengo hermanos míos nacidos en Arequipa, los Rojas Amalés. Yo soy Negra Amalés. Y mi padre era arequipeño, Negra, de Camargo, ¿no? Y cuando recuerdo mi infancia, esas cosas que los seres humanos no podemos recordar lo que hay atrás de 5 años o 4, me acuerdo de Arequipa, porque fue entre los 5 y 8 que estuve aquí. Así que les digo que es muy grato para mí venir aquí, a esta ciudad, porque tengo unos lazos familiares. Y mis abuelas, arequipeñas, las Damiani, que es la familia de Arequipa, se ocuparon de mí y me adoptaron en el momento que mis padres se divorciaron. Y ya vivía en Lima. Quería contarlos porque eso también se puede decir, ¿no? Se puede decir, ¿verdad?, cuando ya han venido ustedes más cerca. Voy a comenzar entonces por el tema del mundo de los políticos. La hipótesis es que los políticos, los grandes políticos peruanos, políticos pensadores, tuvieron inevitablemente que pasar un periodo de aprendizaje y de formación de sí mismos en Europa. Podría haber sido otro lugar. Y comenzaré por algo que nosotros conocemos todos, José Carlos Mariátegui. ¿Quién era José Carlos Mariátegui? No estaba en su destino ir a Europa, que era el viaje de las clases dominantes. Los grandes intelectuales como García Calderón habían estudiado allá. No era el dominio americano del día de hoy, era de la lengua francesa. Pero Mariátegui nace en 1894
en Moquegua, padre Francisco Mariátegui y Amelia La Chira, es un hijo natural. Y entonces quien se ocupa de la educación del niño Mariátegui de Moquegua es la madre. Ajustadamente, con una gran pobreza, señora india o mestiza, no tiene los medios para continuar y apenas consigue la educación primaria de José Carlos Mariátegui, el más excepcional socialista de América Latina, en Huacho. Luego Mariátegui tiene una enfermedad que la tendrá toda su vida, entra a trabajar en Lima de alcanzarrejones. ¿Saben qué cosa era un alcanzarrejón? El que llevaba las piezas de la imprenta de la época. Y en poco tiempo, ya en 1916, era redactor de carreras de caballos y de cosas frívolas, que él no quiere mancharse con ese origen y pone un nombre, un seudónimo, Jean Chroniqueur, un invento de él. No recogió nunca sus artículos de ese periodo, y a un momento determinado él comienza a aparecer en la escena intelectual peruana. ¿Qué caminos tomó para ilustrarse? Fue el gran amigo de Abraham Vanderomar. Vanderomar era un hombre de una cultura inmensa y fue quien lo guió hacia la literatura, a saber escribir, la importancia de la lectura, y en cambio Mariátegui influyó en el pensamiento casi socialista de Vanderomar, pero Vanderomar se mueve. Luego, este hombre que podemos decir autodidacta, con una pedagogía propia, compite con los mejores escritores de las clases dominantes y forma un periódico, La Razón, que le resulta un inconveniente a Leguía, y que comenzaba ya a ser un tirano. Leguía llegó y los jóvenes lo llamaron maestro de la juventud en San Marcos, y después se equivocaron y tomaron distancia de él. Entonces Leguía, y esto es muy importante saberlo, quiere deshacerse de este joven periodista tan incómodo que tiene, miren ustedes, un periódico obrero estudiantil. No hay ningún periódico obrero estudiantil del día de hoy. Y que era aquellos estudiantes de la reforma universitaria que vendrían después. Y entonces Leguía le propone un viaje, una beca. Se lo han criticado mucho. ¿Qué hubiera hecho cualquiera de nosotros en su caso? Aceptó y partió. Mariátegui visita Francia, luego Italia, Austria, Checoslovaquia, y como él mismo dice en uno de sus ensayos, no llegué a la Unión Soviética, a Rusia también, a la Unión Soviética, porque me impidió el matrimonio que tuve y también mi salud. Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿cuándo se construye José Carlos Mariátegui? Se construye, pues, en el viaje a Europa. Está claro, y lo dice en la entrada de los 7 ensayos. No hay salvación sin Europa. No es que la Europa colonialista, no es la derecha. Europa quiere decir en ese momento el conocimiento, la filosofía, el saber, la exigencia, el rigor, el conocimiento del mundo, de la historia, para entender el Perú. Y eso está en este libro. Primer caso, entonces, de un pensador peruano que, saliendo de la nada, más pobre que cualquiera de nosotros que estamos aquí, llega a lugares extraordinarios. ¿Qué le da eso? No quiero extenderme, no hay tiempo. Estoy mirando el tiempo que ya estoy utilizando para Mariátegui. Eso significa, hay que pegarse bien este micrófono, eso significa que Mariátegui, y no vamos a discutir eso ahora, en cualquier otro momento, me dan una pregunta,
No es pues un Mariátegui marxista como lo pensamos. ¿Qué marxista hubiera citado a Nietzsche? Lo cita 2 veces en el momento en que, en su prólogo, y es muy libre. Era amigo de Benedetto Croce, que era un filósofo socialista, pero no marxista, italiano. Él, como dice, desposee en Italia una mujer y algunas ideas. El otro personaje excepcional también es, sin aprismo ni antiaprismo, viene a ser Víctor Raúl Haya de la Torre. Con Haya las cosas son distintas. Haya es de origen trujillano, como sabemos, de una familia burguesa con pujos aristocráticos, porque por de la Torre, este formidable personaje político que yo conocí personalmente y que conversaba conmigo con gran libertad cuando yo era joven comunista, sin ningún prejuicio, juntó clases sociales oprimidas, ¿no es cierto?, en su partido. Este descendía de un aristócrata, el de la Torre, ¿no? Tenía más linaje que la oligarquía del Perú, que compraba en el periodo colonial los títulos de nobleza. Pero Haya de la Torre, entonces, es pues un fundador de un partido como lo fue Mariátegui, pero a su vez es el creador era de las universidades populares González Prada, y Haya de la Torre era a los 23 años el secretario de la Federación de Estudiantes Universitarios. Eso no parece nada, pero en ese momento era muy importante. Y leía Lo destierra. La verdad es la siguiente: el destierro de Haya de la Torre fue lo mejor que le pudo pasar en toda su vida. Miren a dónde fue: a México. México era la cuna de las revoluciones. El año 24 ya esa México estaba pasando de la violencia de las armas. Fue una revolución popular, una revolución de 1 millón de muertos, y los líderes venían del pueblo: Zapata, Pancho Villa, y él es secretario del gran pensador Vasconcelos. Tendría que ser muy inteligente, porque no tenía ningún doctorado, para que Vasconcelos, gran filósofo, lo tomara como asistente. Luego de eso viaja a Londres. Me estoy llenando de envidia. ¡Qué suerte! ¿Qué Londres? El Londres de los años 20, Malinowski, el creador de la antropología, Lasky, con K, que es uno de los más grandes pensadores socialistas, y nos hemos olvidado de él. Era un ojo fuera de serie con la libertad que tienen las universidades impresas. Luego fue a Alemania, la Alemania del Weimar, y ya veía las marchas de los nazis, no ve la victoria. Y va, antes de eso, me estoy saltando, va a la Rusia bolchevique. ¿Saben ustedes que durante 1917 a 1925 la Rusia en el campo cultural era abierta, era novedosa, había corrientes de artistas de todo el mundo y de gentes que venían antes de Stalin, en el momento en que estaba gobernando Lenin, y él conoce a Lunacharsky, a Medvedev, a pensadores extraordinarios que van a desaparecer asesinados después por Stalin. Yo alguna vez cuando conversaba le preguntaba cómo era Trotsky. Tenía ganas de saber cómo era Trotsky. Trotsky estaba con vida y era un personaje importantísimo, ¿no? El heredero de Lenin, pero se descuidó. Después de esa Rusia bolchevique, que insisto, es un momento extraordinario del socialismo, él vive en Alemania. Y ese hombre vuelve al Perú.
Entonces, cuando se formó Aya de la Torre, en la errancia, porque eso no era ir a tomar hacer un posgrado, no, era cambiar de país, cambiar de culturas, de valores, de lengua. Cuando cambias de la lengua, cambias todo. Las palabras del alemán no siempre se pueden traducir al castellano, no tienen explicación. El Beruf de Max Weber quiere decir algo así como la devoción política, como la devoción religiosa protestante, y es lo que explica en su libro fundamental, que es el espíritu del capitalismo y la ética protestante, ética calvinista. ¿Por qué los protestantes progresaron económicamente? Lo digo sin distraerme mucho del tema, porque convirtieron el trabajo, los protestantes, solo, no los católicos. Y no soy protestante, no tengo nada contra los católicos, la historia. El protestante transforma la plegaria del domingo de los católicos en la tarea de hacer bien las cosas en la vida corriente. Es su manera de rendir a Dios un mensaje, la seriedad, el humor, etc. Y claro está, una sociedad así de artesanos, honestos y prácticos progresa, ¿no? Entonces es una transferencia extraordinaria de un pensamiento trascendental, ¿no? La pasión religiosa a la vida inmanente, a la vida de todos los días. Y entonces, como digo, ¿y qué hizo Aya de la Torre? Aprendió alemán e inglés. Y entonces esa errancia es que no fue con un propósito, en algún momento determinado tuvo tuberculosis. Se lo encontraron los rusos, lo enviaron a un lugar que se llama Crimea, que parece que tiene playas y calor, se curó, pero le quedó, saben que la tuberculosis se cura, queda un tubérculo, una cosita así, y a los 70 y tantos años ese tubérculo chiquito despertó, fue el cáncer, el pulmón y se murió. No llegó a ser presidente. Dos grandes pensadores peruanos se han construido en errancia. Poca importancia tiene que sea en este momento Europa. Podría ser la China, podría ser otro país. El tercero, y no quiero seguir mucho con los políticos, porque el tercero de ellos es alguien que también conocen ustedes enormemente, Manuel González Prada. Prada es el padre de los jóvenes de la reforma universitaria, el que inspira a Mariátegui. Mariátegui le tiene un gran respeto, ya ha muerto Prada, y Prada es el intelectual que en 1888 en el Ateneo es capaz, en ese famoso discurso, de decir claramente: hemos perdido la guerra con Chile porque el verdadero Perú no está en la costa, está en los indios, y echa la culpa de la derrota a la clase dominante, y es verdad. Basada mismo recuerda en sus libros que había algo pendiente, el tema chileno, y que Ramón Castilla había aconsejado que para cada barco de guerra que comprara Chile, el Perú comprara dos. Se olvidaron de comprarlos. Se quedaron las fragatas en Inglaterra y el presidente Pardo prefirió los ferrocarriles. No teníamos ejército de línea. ¿Lo saben? Me temo que no, por los cursos de historia. El ejército peruano formal se crea en 1885 con la misión francesa. Entonces el general, el coronel, el único de carrera era Grau, especial profesionalmente. Ese es el país que es derrotado por sus defectos y vicios. Y ahí es el discurso tremendo de González Prada: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra.
el Perú donde se toca, salta la CUS. ¡Qué actualidad! ¡Qué actualidad! ¡Qué pena decir que esos problemas no han desaparecido! Entonces, ¿y qué pasa con Prada? Prada, después de esto, decide no solamente ser un poeta y actuar en un contenido literario, decide ir a Europa. De 1891, si la memoria no me falla, a 1898, 8 años se queda en Europa. De nuevo en errancia, no va a seguir un posgrado, no. Él es un hombre mayor, hacendado, rico, aristocrático y anarquista. Sí, anarquista. Los anarquistas que existían en Lima eran subvencionados por Manuel González Prada, que abandonaba la Biblioteca Nacional y a pie se iba a ver a sus amigos anarquistas, ¿no? Pues, que son el comienzo de la política peruana. Los anarcosindicalistas también jugaron un papel en el nacimiento del ANCA. Y cuando Manuel González Prada, que se daba el lujo pues, de ser tan distinto, tan rebelde, tan solidario, va a aprender cosas en España. En España, en Francia y en varios lugares. Eso también es de rancia. Entonces, estos son los 3 libros más importantes del pensamiento político en el siglo XX, en el cual están los 7 ensayos de Manuel González Prada, esta edición que felizmente la han editado completa, porque él era un hombre metódico, ¿no? Entonces sus ideas están entre la poesía y los textos que son ensayos y prácticamente panfletarios. Manuel González Prada, editado por el Fondo Editorial. Y de Aya de la Torre, yo no les traigo el antiimperialismo, el APRA, no. El libro más importante, si los artistas no me hacen caso, pues ¿qué vamos a hacer? ¿No? Es este mensaje de la Europa nórdica. ¿Por qué? Porque es el viaje de nuevo de errancia de Aya de la Torre de los años 60 a Escandinavia, a Suecia, ¿no? A mostrar al mundo, a Noruega, que es posible el capitalismo, sí, el capitalismo como un estado social, y que no es una utopía, que se puede hacer eso ocupándose como se ocupan esas sociedades nórdicas, las más avanzadas del planeta. Les pongo un ejemplo de avance. La educación es gratuita y para todos. No hay educación privada. La salud, todos están cubiertos. ¿Cuál es el precio de eso? Pagar altos impuestos. Y a su vez, el otro elemento real es que vamos a las cifras, porque nos hemos vuelto un mundo pragmático, ¿no? Muy bien. ¿Quién es el ciudadano que tiene más altos ingresos del planeta entre las sociedades industriales avanzadas? El noruego. $95.000 por año, per cápita. ¿Dónde está el norteamericano? 35.000. Con las brechas que hay en Estados Unidos. Así que no se dejen engañar, Estados Unidos no es en materia de sociedad la primera sociedad capitalista del mundo, es Europa. Por eso es el conflicto que hay entre el dólar y el otro. Entonces, este libro a mí me parece el más importante porque viaja a un país que ya no es la utopía, sino es real. ¿Por qué no se pudo conseguir una sociedad, un sistema socialdemócrata en el Perú hasta el día de hoy? Porque las socialdemocracias y los partidos socialistas en Europa, en Francia, por ejemplo, la Liga Democrática que está en primera fila, y en España, se apoyan en las clases medias, que son progresistas. Y en nuestro país, las clases medias son reaccionarias. No quieren juntarse con el pueblo. Por eso la educación
públicas se han derrumbado porque hay colegios privados. Si las clases medias en América Latina se inclinan más bien a las derechas, nunca tendremos una sociedad de distribución y entonces el sueño del país social y demócrata no se puede continuar. Vamos ahora entonces a los escritores. Les digo lo siguiente. Comenzaré con Garcilaso de la Vega, siglo XVI, y los comentarios reales, que todos conocemos. Y llegamos a Vallejo, ¿de acuerdo? La gran literatura peruana se ha hecho fuera del Perú. No le veo ninguna vibración. Eso no se ha hecho nunca. ¿Dónde se escribieron los comentarios reales? ¿En el Cusco? ¿Por qué se fue Garcilaso? ¿Porque quiso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Vallejo? ¿Dónde se murió Vallejo? ¿En Santiago de Chuco? Veámoslo despacio. ¿Quién es Garcilaso de la Vega? Todos sabemos que nace en el Cusco en 1539, ya se había acabado prácticamente la conquista, y es el hijo de Garcilaso de la Vega Vargas, que era un conquistador noble, y de la madre Isabel Chimpu Oquio, que era una princesa descendiente del Inca Huayna Cápac. El joven Garcilaso tiene el privilegio de tener una madre noble, un padre que lo reconoce, no se casa, y viene después una ley de la corona en que lo obliga a casarse con una española. Terrible. Pero nunca le dejó de atenderlo, aunque vivía más bien con la madre. Y él vio algo extraordinario que se mencionó hace un momento, que está, la persona que habló antes que yo, observó la importancia de un libro que les recomiendo, La visión de los vencidos, de Lacan Bastel, porque Bastel se ocupa de esos años de transición. ¿Qué ve el joven Garcilaso? Él ve, ya no es un concepto de Luis Alcácer, es un incario sin el Inca. Ya no hay incas, están dominando los españoles, pero no desaparecen las formas y rituales de la vida indígena. Siguen habiendo rituales, hay las fiestas, la cultura continúa, y él observa ese mundo vivo del mundo incaico. No desapareció de golpe, pues. Se iba implantando el español encima, los españoles soportaban eso, lo veían, era asombroso, y jugaban sus deportes en la plaza de armas de Cusco. Él observa las dos sociedades y observa también cómo van llegando los animales que traen los españoles, el asno, el cerdo, la gallina. Eso está en los comentarios reales. Está, por ejemplo, la angustia que tenían, que habían traído a gallinas y no ponían huevos por la altura. Y cuando lo ponen a una semana después hay un júbilo, porque ya se había conseguido una. Él observa todo esto. Y luego el padre lo envía a España a estudiar. Terrible, ese es el destino. Parte con la mejor intención, y en medio del viaje y de todo esto, él está en España y ocurre el levantamiento de Túpac Amaru I, que es en realidad el único, porque Túpac Amaru II se lo puso, era un cacique con Otanqui, ¿no? No, es como le decía Bolívar II, no, pues hay un Túpac Amaru I. El susto que se pegaron los españoles fue tan grande que además de descuartizarlo, como
todos sabemos, tomaron una decisión, prohibido por una ley de la corona, que ningún mestizo real, así se le llamaba, volviera al Perú. 17 jóvenes. Si alguien quiere hacer historia o un libro excepcional, encuentre los otros 16 o alguno de ellos. Uno de esos era Garcilaso. Garcilaso, que se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, lo digo rápidamente, acudió a la ayuda de su tío, el señor de Vargas, que tenía un señor muy importante, lo colocó, le preguntó qué sabía hacer, le dijo: yo quiero los caballos. Entonces sabía de caballos, fue soldado. Eso es como sacar el agrín en Estados Unidos si entras a ser soldado, ¿no? El DNI, ser guerrero. Y tuvo que ir a luchar contra los moros de Córdoba, que eran otros dominados como él. Pero en fin, se ganó los derechos de ser un súbdito y luego él atiende del comercio. Mi maestro Porras encontró algo excepcional. Había un periodo que se había perdido Garcilaso, no se sabía dónde estaba, que no se llamaba Garcilaso, no Gómez Suárez de Figueroa. Ahora bien, vio que de pronto el señor Vargas tenía la tutela, era así, un sistema de encomienda que no inventaron para el Perú, la tenían ahí en España, que el señor Vargas era una ciudad donde podía ir a estudiarse. Y entonces, en esa ciudad encontraron que Garcilaso de la Vega existía, porque comenzó a firmar en los registros y luego pasaba a ser una persona importante, y eso permitió saber dónde había estado, no en Italia, pero en un lugar cultural. Muere el señor Vargas y entonces hereda hay una herencia para Garcilaso, y entonces se puede volver él un hombre libre, que es recibido por los humanistas en Sevilla y en Córdoba, y a los 60 años decide escribir, después de unos trabajos menores, los comentarios reales para discutir al cronista oficial de la corona de los Austria, en Gómara, a discutirlo, porque maltrata a los conquistadores y maltrata a los incas. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la respuesta de Garcilaso? Los incas eran un pueblo civilizado, por lo tanto no merecen ser colonos, debería haber un rey. Y los conquistadores fueron nobles, hicieron una guerra y le regalaron, como en México, un imperio, 2 imperios a la corona, que nunca mandó soldados profesionales. La conquista fue el hecho de los conquistadores que se tomaron la libertad independientemente de hacer las guerras. Entonces, ¿esto qué significa? Nunca dejó de pensar en el Perú. ¿Cómo se enteraba de qué cosas pasaban en el Cusco? Porque le escribía, y la escritura le permitía saber cosas personales, y a eso vamos a llamarle el apego, el afecto, la imposibilidad de romper lazos con el Perú en plena errancia. Garcilaso se muere sin poder volver al Perú. Entonces la respuesta que ustedes ya van a tener sobre por qué se quedó es porque no podía volver. Me quedan pocos minutos. ¿Conocen ustedes otro gran pensador peruano que no pudo volver al Perú? Sí, lo conocen. César Vallejo. No es que no quiso, no podía. Vallejo, Santiago de Chuco, familia rural, a la cual no olvidó nunca, los poemas a la madre, al padre. La historia de Vallejo se divide en 3 partes. En primer lugar, su regreso, la llegada a Trujillo y la publicación de Los Heraldos Negros. En segundo lugar,
la experiencia en Lima del año 19 hasta 1923. Y en tercer lugar, el viaje a Europa, a París, del año 23 hasta la muerte. En ese tiempo cambió, triste, se hizo comunista, primero cabrista, después comunista, después republicano español. ¿Para qué les digo eso? Marchaba al Universal. Es ese aldeano el más grande poeta que hemos tenido en toda nuestra historia literaria, el que más toca no solamente ya asuntos pueblerinos, aldeanos de nuestra vida, sino sensaciones y emociones universales. Yo he visto en Yugoslavia, un día, estando en un periódico, me había invitado, cuando había todavía tipografías. Veo un obrero que está trabajando en la tipografía, así se hacían los periódicos, con plomo, y estaba leyendo a ratos algo. ¿Saben qué era eso? Los poemas de Vallejo traducidos al croata. Eso es una universidad. Y lo entendía y se emocionaba. Ese hombre no pudo volver por la sencilla razón que en el Perú había en los años 30 un gobierno fascista del señor Benavides, que perseguía a los apristas, los metía en las prisiones, los torturaba, y a los comunistas, y él hubiera venido para que en un rincón de una celda lo hubieran despedazado.